Tu exposición ha sido sumamente enriquecedora y clara en la visión en que nos has metido en Colombia en una situación que nos ha permitido acercarnos a tu país, digamos, desde un lugar de primera persona, contándonos la historia y este entramado que has ido haciendo entre la historia, las vivencias, las políticas y los marcos, porque la conexión de Berardi con Saramago, esta visión poética o de la novela literaria reflexiva que hace Saramago, y Berardi y Merlí con sus reflexiones, ¿no es cierto?, desde un poco más de otras categorías, creo que se han ido complementando y entramando una exposición que ha sido muy clara y muy rica, ¿no? Y yo me quedé pensando en lo que vos decías, yo estaba de espalda, no los veía a ustedes, pero iba viendo cuando ponías que la novela se publique en una Colombia convulsa. Habías puesto la palabra convulsa, que a lo mejor para nosotros no es tan común, ¿no? Diríamos convulsionada, creo, pero vemos que en estos 25 años de la novela, por lo que vos mismo dijiste, no ha dejado de ser esa agitación, esa violencia permanente, ¿no? Vos hablaste un poco de la muerte, del asesinato, del magnicidio de Mario Uribe Turbay, que era candidato presidencial, después nombraste así al pasar toda esta situación de Sigifredo López, que había un documental, no sé si vos lo viste, pero Miguel Uribe, que había esa de la el doble secuestro de Sigifredo López, me quedé con las ganas, así como cuando nos hemos juntado con Jaime me fue tirando algunos libros como el de el sindicalicidio, otras cuestiones ahí está. Yo me lo bajé en PDF y lo empecé a leer porque me pareció, a lo mejor él nos puede contar más, pero algo dijo de los sindicatos. O sea, toda esta cuestión de la violencia, en cierta forma como una praxis institucionalizada en Colombia, también veía ciertos paralelos con lo que pasó, por ejemplo, con Piedad Córdoba y su imposibilidad de seguir políticamente actuando, ¿no es cierto?, dentro de estas persecuciones que se hacen a los dirigentes políticos con situaciones que vivimos acá en Argentina. Y finalmente me preguntaba que en ese contexto de tanta convulsión y estos 25 años que vos, con la pregunta de Miguel, quién era el presidente a principios de siglo, y ha seguido la misma línea política, por más que vos también hablaste que en Colombia los conflictos exceden los colores políticos y que tienen que ver con estas cuestiones de las guerrillas, de la marginación de ciertos grupos sociales, de las disidencias, y que todo eso está entrecruzado. Yo me preguntaba en estos últimos 3 años del gobierno de Petro, por ejemplo, ¿hubo algún atisbo? Vos nombraste la necesidad de reformular, por ejemplo, el Pacto de Libre Comercio, y que se ve que no han tenido mucho éxito, pero ¿hubo o hay algunas otras cosas que puedan ser modificadas respecto de este avasallamiento o el servilismo con Estados Unidos y el avallazamiento del neoliberalismo? Sí, Eve y compañeros, el señor Petro se montó con unas ideas donde efectivamente se buscaba responder ante una sociedad también que estaba cansada de que a partir de las esperanzas y los planes, la sociedad más marginalizada, la más desahuciada, no tuviera nunca cambios. La corrupción, los problemas económicos, los problemas de seguridad y políticos, quería el señor Petro que tuvieran un cambio. Puntualmente, se trató de hacer una reforma a la salud, donde se tuviera una mejor llegada efectivamente de la salud a la población, sobre todo a los lugares más lejanos. Sin embargo, esto todavía ha quedado efectivamente en el tintero. Es más, dado que la salud en Colombia se ha manejado a través de ciertos entes privados que llamamos EPS o entidades prestadoras de salud, eso se hace a través de un privado donde el Estado ha estado girándoles efectivamente dinero. Y el señor
presidente en este caso ha dicho, tenemos que cambiar ese mecanismo, porque acá se están enriqueciendo unos grupos. Sin embargo, el asunto de no girarle el dinero a las entidades prestadoras de salud ha llevado a que muchos que necesitan la salud no tengan acceso. Entonces, ha sido una especie de paradoja, a veces se cree que en este caso la medicina ha sido peor que la enfermedad, lo que se quería atacar. Otro de los elementos, una reforma, por ejemplo, laboral, una reforma laboral que invita con el señor Álvaro Uribe para tratar de incentivar el trabajo en el país. Se creó en su momento una ley que llevaba que no se pagara de forma tan onerosa festivos y horas extras. El señor Petro en este momento ha llevado a que se revierta esta situación a través de unos decretos donde efectivamente las horas extras, los pagos nocturnos y las horas de los festivos, por ejemplo, sábados, domingos y días de fiesta, tengan efectivamente mayor pago y un pago mucho más justo a lo que se estaba presentando hasta el momento. Este último punto ha sido celebrado incluso por estos dos sindicatos, algunas agremiaciones e incluso los empresarios han dicho, bueno, no la tenemos que jugar y vamos a hacerlo, a pesar, y ya el discurso del empresariado es, vamos a tener que reducir trabajadores, nos perdonarán si tenemos que cortar mano de obra. Sin embargo, algunos han tratado de responder y bueno, ahí es donde uno también dice, ¿será que el neoliberalismo puede efectivamente hacerlo? ¿O será un gran sacrificio de los empresarios? ¿Será efectivamente que están dándole garrote a los ricos? No habría que llevar efectivamente esos, sino ver las posibilidades, ver las opciones. Incluso también reducir el número de horas. Por pertenecer a la OCDE, yo no sé cómo será en este caso Argentina, pero por pertenecer a la OCDE, Colombia tiene que llegar a un nivel de horas laborales de 42 horas máximo por semana, 42 horas semanales de trabajo. En este momento están en 45, 46, si no estoy mal, 45 puede ser, pero el objetivo es llegar a 42 horas. Eso también ha sido entonces algo que ha impulsado, y eso no se lo inventó Petro, lo trajo la derecha producto de participar en estos entes o entidades internacionales como la OCDE. En ese sentido, pues se tienen que dar la pela. Y ha estado tratando de hacer reformas también en otros ámbitos, reformas a la educación, una reforma económica, reformas a la justicia, pero que no han progresado. Las únicas dos que han tenido meridiana aceptación o comprensión ha sido definitivamente la laboral, la reforma laboral y la reforma a la salud, que todavía está en una situación de aprietos y de dificultades. Él quiso experimentar con el gremio docente, porque tiene una salud distinta que no está tercerizada, sino que la tiene el Estado. Yo soy docente del Estado y en ese sentido podría dar cuenta de que muchos profesores que van a pedir los medicamentos tienen que comprarlos de forma particular. En ese sentido, la situación de la salud no ha sido tampoco un cambio en su modelo o en el intento que hizo en el sector docente, no ha sido efectivamente tan bien esperado. Además, los docentes mismos han salido, ojo, uno de los gremios que más lo apoyó, ha salido a paro o a protestar producto de ese problema en la salud de los docentes en Colombia. Entonces, hay situaciones que no están tan claras y que seguramente no se van a poder aclarar en menos de un año que le queda al señor presidente. Y vos me volviste a tocar el tema de los gremios, o sea, los docentes están agremiados y con el resto de, o sea, de los gremios que vos decías que se había producido como un vaciamiento y se han encargado sistemáticamente de atacar y de parecer los gremios como tales, ¿no? Eve, disculpa, sí. Te voy a pedir que reiteres un poquito porque habías quedado frisada y se cortó tu... gracias.
No, que decía que vos ahí nombraste a los gremios docentes, pero también habías hecho referencia a que la situación gremial, que es por supuesto una conquista, digamos, dentro de estas políticas que son no neoliberales, o sea, que están preocupadas por la sociedad, por el ciudadano y no simplemente por estas cuestiones más consumistas o individualistas, digamos, que van por lo colectivo. ¿Cómo se dan en este momento y cómo venían siendo? Porque el libro que habíamos comentado, El sindicalicidio, justamente critica esta situación del gobierno de querer erradicar los sindicatos porque son negativos para la sociedad. Uno podría creer que no era solamente el gobierno, también eran entes particulares los que estuvieron siempre intentando acallar efectivamente estas organizaciones que reivindicaban los derechos sociales, laborales, digamos, ecológicos, naturales, porque son varios sectores los que efectivamente salían a flote para solicitar como una mirada o justicia o una nueva forma de entender las cosas. Entonces el gobierno, cuando decimos el gobierno es porque tampoco fueron acuciosos, no atendieron la situación prontamente, ¿cierto? No pusieron la lupa. Entonces, entidades como los paramilitares, entidades como los grupos delincuenciales, otros entes que seguramente siempre aparecerán bajo, digamos, organizaciones no conocidas, se encargaron efectivamente de acallar estos grupos, asesinando a alguno de sus líderes, asesinando, o sea, pudo no haber sido el Estado, pero el Estado también se quedó en silencio, no ayuda efectivamente a mostrar la verdad, a denunciar y a investigar quiénes serían los responsables también de esos eventos. Partidos políticos que fueron perseguidos, partidos de oposición que fueron perseguidos. Recuerden, por ejemplo, una situación tan evidente como esta. El señor Petro militó dentro de un grupo que en su momento se hacía llamar M19. Ese grupo beligerante antes del 90 era un grupo que se concebía como beligerante. No se denomina guerrillero porque no tenían tácticas de guerrilla, sino que eran personas que trabajaban en la parte urbana, es decir, cuando operaban de forma urbana en las universidades o de forma clandestina, pero no era de guerrilla. Entonces, cuando este grupo se incorpora, ya se le da legitimidad o estatus de movimiento político. Por eso es que tampoco es prudente hablar en la parte, digamos, discursiva de un presidente guerrillero. ¿Por qué? Porque este señor después se les dio estatus de partido político. Entonces pasaron a ser un partido político. El líder de ese partido político fue asesinado en un avión en 1990. Se llamaba Pizarro, tenía apellido Pizarro. Ese señor Pizarro efectivamente lideró ese grupo político y fue uno de los constructores o de los que recogió los llamados de esos grupos al margen, de esos grupos que no fueron escuchados, para incorporarlos en la constitución que Colombia tiene hoy, construida en el año 1990 y publicada en 1991. Esa constitución efectivamente va a tener las voces de esos gremios que no fueron escuchados. Por eso la constitución de Colombia puede efectivamente rayar con lo que se denomina un Estado constitucional social de derecho, un Estado social de derecho, porque efectivamente se busca la reivindicación de los derechos sociales, de la familia, de los trabajadores. La empresa efectivamente no tiene el poder y se le resta el poder, está por encima del individuo, en fin. Entonces, para concluir, esa persecución se veía efectivamente de forma mucho más radical con los presidentes o los grupos o incluso con el silencio institucional del gobierno. Y actualmente también sigue el silencio. A saber, ¿qué le reclaman hoy puntualmente al gobierno? Ustedes, ¿por qué no han
no han tomado las riendas y las banderas del caso de Miguel Uribe? ¿Por qué no han dado con el paradero del autor intelectual o del grupo que efectivamente tramó esto? Entonces muchas veces esto se queda como una especie de vacío, una especie de orfandad que al final también reclama la gente, las sociedades cuando marchan o ciertos colectivos que constantemente están recordando esto bajo la mirada de la memoria. ¿Qué pasó con estos? ¿Quién dice esto? Pero el Estado en ese sentido aparece inerme. Entonces yo creo que efectivamente hay unos hitos que aparecen en el sindicalicidio cuando algunos sectores han sido acallados, han sido directamente acallados. Por ejemplo, algunos trabajadores del Estado en su momento en una empresa que se llamó Telecom, seguramente algo parecido de pronto en Argentina, no lo sé. Con otras empresas, con algunas empresas oficiales de minería o de algunos productos que antes se exportaban, con los artesanos, cómo efectivamente el Estado los apabulló o en algún momento los acalló, con la ganadería en algunos sectores. Entonces el Estado se convierte en una especie de espectador silencioso o espectador que se tapa el rostro cuando lo tiene que hacer para efectivamente no denunciar, no hablar, porque aparte detrás de los intereses hay grandes empresas, oligopolios, maquinarias, sistemas que querrán que no se diga demasiado. Entonces, es una situación que continúa hasta el día de hoy y todos los días en el país ocurren, todos los días, efectivamente, asuntos de desapariciones, de asesinatos de grupos, por ejemplo, de líderes sociales, de líderes de derechos civiles, sociales, de personas que defienden el medio ambiente y los desaparecen. Personas que estuvieron militando en su momento, en el 2016, con el grupo exguerrillero FARC y hoy en día quieren hablar y quieren decir que no lo están atendiendo algo y también efectivamente son acallados, muchos de ellos tienen que huir, tienen que desaparecer. Entonces las fuerzas vienen de toda parte, porque aparte hoy en día una guerrilla disidente como la Segunda Marquetalia no quisiera tener como referente al grupo que se desmovilizó en el 2016. Entonces quisieran efectivamente apagarlos, machacarlos, censurarlos y que desaparezcan, porque no es para ellos un hito importante, sino que son unos vendidos, son unos hombres que fueron cobardes, en fin. Entonces la sociedad acá, en ese sentido, el problema también ya es en el gobierno, si los está defendiendo, si los está cuidando, si efectivamente está atendiendo las necesidades de ellos. Pero si los dejan inermes, si los dejan sin cuidado, sin protección, estas otras personas van a decir, no, pues será más fácil volver otra vez a la guerrilla y seguir en mis andanzas como antes. Bueno, ahí pensaba, ¿no? Cómo, por un lado, tenés una constitución con toda esta cuestión social y de derechos que vos decís, pero por otro lado, cómo las políticas neoliberales han erosionado toda la función del Estado para permitir todo lo que está sucediendo hace más de 25 años, ¿no? Porque son más de 50, en general, toda esta situación de tanta violencia. Yo tengo un montón de preguntas en realidad, pero también te las puedo hacer llegar por privado después, pero quiero abrir a lo mejor por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no seguimos charlando, pero me parece interesante, ya que tenemos la oportunidad de hablar con Jaime,